La palabra del Señor en esta ocasión la vamos a tener en primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 1 al 6. Allí vamos a estar meditando en la palabra del Señor en esta tarde. Dice de la siguiente manera: pero acerca de los tiempos y de las ocasiones no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón, porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Cada día que pasa, a medida que vemos que va avanzando el tiempo, proféticamente implica para los creyentes que estamos un día más, un mes más, un año más, más cerca del Señor. Pero desde el otro ángulo, si miramos el avance del tiempo proféticamente desde la perspectiva del mundo, entonces es un día más, un mes más, un año más, cerca del juicio y de la destrucción. Yo no sé cuántos hacen esta consideración con cierta recurrencia, pero es importante tener en cuenta que un día determinado todo lo que ven nuestros ojos por decreto de Dios se va a acabar. La Biblia llama a este día como el día del Señor. Y dice, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá, así como ladrón en la noche. Se refiere a un periodo de tiempo que dará inicio a la denominada gran tribulación sobre el mundo. Y vendrá, dice la Biblia. Y vendrá como destrucción repentina y como los dolores de parto de una mujer encinta, a menos que aguarde la llegada de un nuevo ser en la familia. La venida de aquel niño será repentina e inesperada. Lo terrible de todo esto es que cuando venga el día del Señor, habrá millones de personas que no estarán preparadas, que no se habrán persuadido ante su inminente venida. Por otro lado, los creyentes sinceros en Cristo se irán tan pronto las tribulaciones y los dolores de ese periodo empiecen, porque el mismo Señor los retirará para que estén con Él por siempre. Pablo les dice a los tesalonicenses: ustedes no están en tinieblas. Le habla a los cristianos de ese lugar. ¿Por qué? Porque ellos conocían la profecía bíblica. Ellos sabían la escritura. Ellos no estaban en oscuridad porque conocían las profecías al respecto. Por eso les insta en un son de urgencia: no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Y él también se incluye en esto, porque esta es una exhortación de la cual todo creyente debe apropiarse. Ahora, si por inspiración de Dios Pablo nos exhorta a no quedarnos dormidos, podemos concluir entonces que sí es posible que una persona creyente se duerma espiritualmente hablando. Por tanto, hay una exhortación importantísima en este pasaje, la cual haremos bien en considerar y aplicarla a nuestra vida. ¿Será este el tiempo de despertar? ¿Nos podemos dormir como cristianos?
Por eso debemos procurar estar alerta. Siempre es necesario despertar a quienes están quedando dormidos espiritualmente. Despertarles frente a las poderosas señales proféticas que se están moviendo por todo el mundo. Este es un llamado importante, es un llamado urgente. Despertar implica tomar conciencia de nuestra necesidad de mantenernos firmes en la dirección y el propósito de Dios, toda vez que vemos cómo las profecías se van cumpliendo. Implica movernos estratégicamente de acuerdo a la voluntad perfecta de Dios. No podemos estar dormidos frente al inminente acontecimiento de estos hechos profetizados en la Santa Escritura. No durmamos, sino velemos. Velemos y seamos sobrios. Quiere decir que estemos atentos, vigilantes, con los ojos bien abiertos. Esa es la actitud que debe tener cada creyente en Jesucristo este tiempo. Volverse a su Señor de todo corazón, alma, cuerpo, espíritu. Y frente a esto podemos distinguir a dos grandes grupos de personas. En primer lugar, aquellos que dicen que creen en Jesucristo, pero están durmiendo. Es decir, que no logran poner su vida cristiana en su justa dimensión, no logran enfocarse correctamente. Su testimonio cristiano deja mucho que desear. Viven como mundanos prácticamente, razonan como mundanos, y aunque asisten esporádicamente a una iglesia, nunca les ha interesado mayormente la palabra del Señor, porque ellos tienen su propia forma de pensar. Y desgraciadamente hay muchos así. Dicen ser creyentes, bautizados, miembros de una iglesia, pero nada logra despertarles. Para ellos lo más importante es el aquí y el ahora, y hay que tener cuidado con esto. Y en segundo lugar, aquellos que de por sí están tan dormidos y tan despreocupados que no tienen ni el menor interés en servir a Dios, cumplir con la voluntad de Él. Incluso hay quienes tienen el atrevimiento de negar la existencia de Dios. Cuán miserable es su existencia espiritual. Pero comenzaré por los que dicen creer. Un día se adelantaron al altar de humillación de una iglesia. Hicieron una confesión de fe. Le dijeron a Dios que desde ese día en adelante vivirían para Él, pero que en el ir y venir de la vida les fue venciendo el sueño. Como en aquella parábola de las 10 vírgenes. Jesús dijo, y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y yo creo que este es un retrato de muchos creyentes el día de hoy. Están cabeceando y durmiendo. Pero ¿será esa su condición? Será importante irnos examinando mientras avanzamos en esta intervención. Un creyente se puede dormir y ni siquiera saberlo. De hecho, ¿quién sabe cuándo se quedó dormido? En realidad, si usted dice con toda honestidad, estoy dormido, es señal de que en realidad no está dormido. Porque aquellos que en verdad están dormidos no lo saben. Ahora, si está durmiendo junto a otros que también están durmiendo, será muy difícil que se despierte. Cuando alguien dice, estoy durmiendo, no me molestes, en realidad no está durmiendo. ¿Por qué? Porque se da cuenta de su condición, solamente que quiere seguir así. Hay personas que se molestan cuando se les habla de levantarse, de volverse a Cristo, de vivir una fe consecuente, porque dicen otra vez con lo mismo y siguen sus vidas como si nada. ¿Saben? El dormir en un creyente es muy peligroso, es muy riesgoso, porque puede hacer mucho mientras duerme que le hacen parecer como que está despierto. Usted sabe que algunas personas hablan dormidas, ¿verdad? Bueno, eso también sucede en lo espiritual. Hay cristianos dormidos que hablan como si estuvieran activos, y esto se puede ver cuando oran. Oran,
pero están espiritualmente dormidos. El mismo sonido de sus voces cuando oran en voz alta demuestra que están orando pero dormidos. Usan las mismas palabras vez tras vez, carecen de un celo verdadero, se expresan ante Dios de una manera tan mecánica. Yo he oído gente tratar de orar, pero sus voces muestran que no hay celo en ellos, que no hay una pasión en ellos. En realidad no están orando. Dicen palabras de una oración, pero hablan como alguien que habla dormido. Otros dejan vagar sus mentes cuando alguien más está guiando la oración. No siguen al que está orando, al que está guiando la oración. Entonces, cuando alguien que verdaderamente está despierto hace una oración que es fuerte y viva, de repente saltan como si les hubiesen asustado. ¿Sabía usted que hay gente que canta dormida? Mientras otros cantan de corazón, el que está dormido solo murmura las palabras. Sus labios hacen un sonido, pero sus corazones no están palpitando en consonancia. El que dirige los cánticos en la iglesia muchas veces tiene que recordar vez tras vez: canten, hermanos, canten, canten. Pero es difícil para quien se está quedando dormido saber que se está quedando dormido, porque todavía oyen las palabras de una oración, escuchan el contenido de un himno, pero no hay vida, no hay celo en ellos porque están dormidos espiritualmente. ¿Sabe usted que hay gente que camina dormida? Claro. Le llaman el sonambulismo a eso, ¿no? Dicen que esto es algo muy peligroso. Bueno, ¿ha visto usted alguna vez a alguien que practica el evangelio como si estuviera caminando dormido? ¿Se ha preguntado alguna vez por qué algunas personas salen a ganar almas y captan personas, pero hay otros que nada? ¿Será que están espiritualmente dormidos? A veces llegan visitas a la iglesia, personas que fueron invitadas o simplemente llegaron porque algo les llamó la atención. Y entonces hay algunos hermanos que están entusiasmados en hacerles sentir como en casa, en mostrarles su afecto cristiano, pero hay otro que no les da nada. Están dormidos. Ni cuenta se dieron que había visita en la iglesia, nada les llama la atención. Prefieren seguir en su letargo. Por otro lado, es probable que haya demasiados predicadores que están dormidos. Predican desde los púlpitos, pero hacen como un zumbido continuamente. No hay vida en sus palabras. Ni siquiera se dan cuenta del hecho de que mucha gente en realidad no les está escuchando. Pierden tremendas oportunidades por su desconexión con la audiencia. Y es probable que haya pastores que tengan miedo de un predicador que aparezca y despierte a la iglesia, porque ellos no quieren que su gente sea despertada. Pero ¿cómo, dirá usted? Porque se sienten cómodos con algunas ovejas dormidas que asistan el día domingo y se sientan allí en su somnolencia. Dios nos ayude. Es demasiado serio esto que estoy diciendo. No es extraño que tantas iglesias estén virtualmente muertas. No es extraño que haya tanta carnalidad y tanto pecado abierto en las iglesias. No es extraño que algunas iglesias estén tan dormidas que supriman actividades o abandonen las reuniones de oración, por ejemplo. Yo he oído a gente orar en algunas iglesias que suenan como las palabras de un hombre muerto, un hombre dormido. Hay muy poca motivación, muy poca efectividad en sus palabras. Es como que todo ya está aprendido de antemano. Dicho sea de paso, hay muy poca oración verdadera en nuestras iglesias el día de hoy. Y después nos quejamos que los jóvenes se van de la iglesia. Nos quejamos que la iglesia no crece. Dios nos ayude. Que el Señor mantenga un suficiente número de nosotros despiertos en nuestra iglesia para que esas cosas no sucedan. No durmamos como los demás. No durmamos como los demás. Qué agradable es para un pastor que mientras predica la gente se siente en una actitud de oír,
de oír atentamente, confirmando lo que se está diciendo, siguiendo el contenido de lo que se está diciendo. Pero qué triste es cuando la congregación se convierte en una orquesta de bostezos, miradas al reloj, miradas al celular, gritando con sus pensamientos: ¿a qué hora va a terminar este hombre? Porque yo no sé si usted sabe, pero en lo espiritual los pensamientos se escuchan, y muy fuertes. ¿Sabía eso? Creo que cada pastor que está cierto y tiene celo de su llamado anhela tener una iglesia despierta, una iglesia viva, una iglesia dinámica en lo concerniente al Espíritu, inquieta, procurando más y más de la presencia y de la gracia del Señor. Qué grato es llegar a una iglesia donde se siente esa viveza, pero hay otras que es como si estuviesen fosilizados. No hay vida, no hay fervor, se mantienen bajo el peso de una tradición básicamente. Bueno, el Señor nos dice que debemos despertar. Ese es el mensaje de hoy. No duerman como los demás. El Señor nos dice: no se queden dormidos. Si te está venciendo el cielo, si te está venciendo el sueño, estimado hermano, estimada hermana, levántate, lávate la cara en la frescura de la presencia de Dios, vive tu fe cada día, apasionate por Cristo, apasionate por la palabra del Señor, vuélvete una persona de oración, una persona de búsqueda incesante. Ganémosle la batalla a las huestes de las tinieblas. Si usted quiere saber el real estado de una iglesia, asista a un servicio de oración y cuente cuántas personas están allí clamando, orando. Se va a sorprender. Por lo general, muy pocas las personas que asisten a un servicio de oración. ¿Será que el sueño nos está ganando la batalla? A veces le pido al Señor más denuedo, fíjese. Le pido al Señor más fuerza para poder predicar, para llegar al corazón de la gente con un impacto más profundo, que aunque me rechacen por ello, un día digan: en buena hora oí el consejo de Dios. Quizá hubiese estado durmiendo si no hubiese sido por aquel hombre que Dios usó en tal ocasión. El otro día hablaba del fenómeno del desiglesiamiento. Es un término que se acuñó ahora último, ¿no? Desiglesiamiento, el abandono de las iglesias. Cualquier cosa empezó a sacar a la gente de la iglesia. Una comida con la familia, un paseo en el campo, un partido de fútbol, una situación de agotamiento, de desánimo, de cansancio. Pero seguiremos así. Seguiremos así. Quisiera proponerles algo. Si usted como cristiano, como hijo de Dios, se da cuenta que está cayendo en el desánimo y ya su conciencia no le pesa, y aunque no niega a Dios, usted se da cuenta que ya no ora, que ya no se congrega, que ya no lee la Biblia, que ya no testifica de su fe, mire, haga algo práctico. Comience a congregarse, aunque le cueste. Comience a congregarse. Creo que entre todos podemos mantenernos despiertos. Creo que podemos lavarnos la cara unos a otros y de ese modo aguardar con actitud el día en que regrese nuestro amado Salvador, ya sea por su iglesia o por nosotros de manera particular. ¿Le parece? Ahora quisiera dirigirme a aquellos que todavía no han tenido un encuentro de fe con Cristo. Aquellos que han sido invitados muchas veces a abrazar la fe y que por providencia de Dios puedan estar escuchando esta palabra en esta hora. Saben que no son seguidores de Cristo simplemente porque el Señor no es una prioridad en sus vidas. No es que no crean, pero no siguen, no se comprometen. Dicho sea de paso, me encanta ver a las madres trayendo a sus hijitos a las iglesias. Si los controlan, mucho mejor. Pero creo que es importante apoyar entre todo eso. Claro, el niño por naturaleza es inquieto, pero entre todos podemos vigilarlos para que no se desborde la cosa, ¿no? ¿Saben? Yo pido al Señor
Ruego al Señor que esos pequeñitos lleguen un día a temer a Dios y amar a Jesús de todo corazón. Que cuando crezcan sean seguidores activos del Señor. Que a medida que vayan tomando conciencia se vuelvan responsables de practicar su fe. Ha habido una deserción gigantesca de jóvenes desde las iglesias. El otro día le estaba hablando de las estadísticas. Aquí en Chile, la estadística que hizo una universidad, 63% de los jóvenes que un día fueron llevados a una iglesia por sus padres, hoy día ellos se han ido de las iglesias. No quieren saber nada de la iglesia. Esto pasa aquí en Chile, 63%. Muchos jóvenes. Demasiados. Yo no sé si en esta hora habrá algún joven escuchándome, pero le preguntaría, ¿cómo está tu vida delante de Dios? Acá donde vivimos, muchos jóvenes, terminada la enseñanza media, migran a las ciudades más grandes para seguir sus estudios superiores, lo cual está muy bien. Lo que no está bien es la cantidad de jóvenes que terminan abandonando la iglesia. Y no solo la iglesia, sino su fe en Cristo. Muchas veces. Y yo le hablo a los jóvenes. Si Jesús mismo te pidiera cuentas el día de hoy sobre tu fe, sobre el ejercicio de tu fe, ¿y qué le responderías? ¿Sabe lo que la Biblia te está diciendo el día de hoy? Despiértate. Efesios 5:14. Despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. ¿Saben? En el proceso de despertamiento Dios debe intervenir. Nadie se despierta por el mero hecho de quererlo, nadie regula eso. Por eso las alarmas cuando debemos madrugar y cosas como esas. El ser humano es un pecador por naturaleza. Eso significa que no puede saber ni comprender cómo ser salvo. Lo podemos explicar en detalle y aún no lo entenderías. Puedes oír el Evangelio 1000 veces y todavía estar completamente ciego a ello. El apóstol Pablo, 1 Corintios 2:14 dice, pero el hombre natural, aquel que no se ha convertido a Cristo, no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Pero si hoy puedes entender esto, si puedes prestarme atención por un segundo y abrir tus oídos espirituales, te digo sonora y solemnemente, ven a Jesús. Ven a Jesús. Entonces quizás digas, pero ¿cómo vengo a Él? Tú no necesitas saber cómo. Solamente confía en Jesús. Y quizás me vuelva a decir, pero ¿cómo hago para confiar en Jesús? Porque tenemos tantas preguntas eventualmente. Quizás no podemos explicar todas las cosas que conciernen al alma. Es necesario que seas despertado por el Espíritu de Dios o las palabras nunca te ayudarán. No digo que estén mal las preguntas, no digo que estén mal las explicaciones, pero sin una intervención de Dios caerán en el plano de la racionalidad únicamente. Es necesario que el Espíritu Santo te traiga. He visto a muchas personas tocadas por el Señor, con muchas deficiencias doctrinales cuando comienzan el camino de la fe, desconociendo muchas cosas de la Escritura. Pero la pasión por Cristo es tan evidente en sus vidas. Cuando el Espíritu Santo viene y se derrama, ocurren cosas asombrosas. Frente a un avivamiento, alguien dijo, la gente más desconsiderada ha sido despertada. Con casos de convicción tan fuerte que casi volvía loca a la gente, llorando en la mayor angustia bajo un sentido de pecado, de peligro, clamando por misericordia al Señor, en preocupación por sus propias almas. Pero tú sientes eso, ¿verdad? No te descuides. Si descuidas una salvación tan grande como la que ofrece Jesús, ¿qué mérito tendrás para presentarte delante de Él el día del juicio? Despierta ya. Despierta ya.
Mucha gente es tocada por el Señor, despertada por el Espíritu Santo, aún ignorando muchas cosas. Eventualmente, gente que jamás ha pisado una iglesia, pero es tal su convicción, es tal su contrición de espíritu que uno queda impresionado. Ellos no necesitaron saber cómo o por qué. Simplemente sus espíritus fueron despertados y reaccionaron frente a la oferta bendita del Evangelio. Bueno, eso es lo que le sucede a mucha gente movida por el Espíritu Santo, por el poder del Espíritu. Cuando un pecador perdido es angustiado bajo un sentido de pecado y peligro, clamando misericordia, prácticamente el paso siguiente es venir a Cristo y ser salvo. Pero ¿cómo sucede esto? He aquí la manera en que la conversión generalmente sucede a la persona que no trae consigo una herencia cristiana. Quisiera compartirle una versión condensada de cierto pastor cuyo testimonio lo plasmó en un libro. Al comienzo él no estaba interesado en una iglesia. A él lo que le gustaba era jugar básquetbol. Cierto día fue invitado por un pastor a unirse a un equipo de básquetbol que tenía la iglesia. Y él estuvo dispuesto a ir a la iglesia para poder jugar básquetbol en ese equipo. Y en todo ese ir y venir empezó a escuchar los sermones. Los sermones que oyó en la iglesia no le hacían sentido, pero él continuó asistiendo. Gradualmente la iglesia misma se volvió más importante para él que el básquetbol. Después de un tiempo la palabra salvo se pegó en su mente. ¿Cuál fuera su significado? Él sabía que era algo que él no tenía. Él no quería que nadie supiera lo que estaba pensando, así que no iba a hablar con el pastor cuando se daba la invitación. Simplemente decidió volverse una mejor persona. Así que dejó de usar malas palabras, pero todos sus esfuerzos en volverse una mejor persona fracasaron. Fue sorprendido al darse cuenta de que no tenía poder en sí mismo para cambiar. Mis primeros intentos, dice, en ser una mejor persona terminaron en fracaso. A la misma vez comenzó a tener pensamientos acerca de Dios y acerca de Jesús que nunca antes había tenido. Empezó a preguntarse por qué murió Jesús en la cruz. Él nunca había pensado en eso, pero ahora parecía algo importante para él. Y él dice, descubrí que era un joven muy confundido conforme a este mundo nuevo que comenzaba a abrirse para mí. Al fin, bajo la convicción de pecado, él respondió al final de un sermón y fue a ver al consejero. Fue una experiencia muy emocional, dice él. Esa noche confié en Jesús. Y luego el pastor dijo que eso le había sucedido a él hacía 50 años atrás, pero todavía recordaba aquel momento que cambió la dirección de su vida sobre la faz de la tierra, al igual que su destino eterno. Y al leer este testimonio pensé en mi propio testimonio. Desde niño y ya consciente de ciertas cosas de la vida, mi madre solía llevarnos, a mí y a mis hermanos, a una iglesia. Y allí me hice de algunos amigos, y siendo ya más grande continué yendo. Honestamente no entendía todos los sermones, pero entendí la necesidad de salvación para mi vida. Traté de limpiar mi vida hasta el día que hice una decisión pública para entrar al ministerio. Yo pensaba que eso terminaría por salvar mi vida. Yo fui y pasé al frente, al altar muchas veces, pero no era salvo. Redediqué mi vida a Jesús muchas veces, pero no era salvo. Solo cuando Jesús mismo vino a mi vida, Él me salvó por su misericordia y gracia, y me lavó, me limpió de mi pecado, porque había dado su vida por mí. Pero ¿cómo se convierte alguien que ha sido criado en una iglesia? Un joven que fue llevado de bebé a una iglesia cristiana, él dice lo siguiente: yo estaba muy cansado, mi voluntad estaba desgastada cuando llegó el domingo en la mañana, yo estaba mentalmente y espiritualmente exhausto. Sin embargo, mi lucha contra Dios parecía volverse más fuerte, más intensa. Mientras el sermón era predicado, yo trataba de resistir físicamente los sentimientos de culpa y dolor que me enardecían. Yo sabía que era el más vil y el peor de los pecadores, pero no me quería rendir al llamado de Jesús de venir a Él. El sermón parecía interminable.
Me sentía corrupto e impío ante la vista de Dios. El pecado me pesaba y me aterrorizaba. El pastor llamó para la invitación, me urgió a confiar en Jesús y a venir a Él. Y yo parecía dispuesto, pero no me dejaba soltar de mí mismo. En esos momentos me arrodillé, tratando de entender cómo confiar en Jesús. Yo vi que el peor pecado que había cometido era mi rechazo implacable hacia Jesús mismo. Aún así traté de forzar mi camino a Él por mi propia fuerza. Pero aún en esto yo le estaba rechazando a Él. Por más que trataba de confiar en Jesús, yo no podía. Me sentía sin esperanzas, derrotado. Jesús me llamaba hacia Él, pero yo tercamente estaba tratando de hacerlo a mi manera. De repente las palabras de un sermón vinieron suavemente a mis oídos. Una palabra que decía: cede a Jesús. Cede a Jesús. En un momento el pensar en cómo yo había rechazado al mismo Jesús que colgó en la cruz por mí, capturó mi corazón. El mismo Hijo de Dios había bajado del cielo a morir por mí, aunque yo era su enemigo. Y este pensamiento me quebrantó en la misma base de mi propio ser, y en un solo momento yo cedí a Jesús. Yo confié en Él, dejé ir todo lo que yo era y simplemente descansé en Jesús. Jesús me clamó como suyo, me tomó. Él no me rechazó como yo lo había rechazado tantas veces. La gran batalla en la que yo estaba no venía de cuán difícil era para Jesús salvarme y perdonar todos mis pecados, sino de cómo yo no paraba de resistir a Jesús. Es casi como si tan pronto yo le permitía a Jesús salvarme, Él de inmediato se apresuró hacia mí y me lavó con su sangre. Confiar en Jesús no fue un acto de mi voluntad para nada, sino que yo tuve que ceder delante de Él. El momento de mi conversión fue tan simple y tuvo tan poco que ver con mi acción propia. Parecía que yo no tuve nada que ver con ello, para nada. Fue todo por gracia. Y hoy yo amo a Jesús con todo lo que soy y descanso en Él solamente. Y yo pido a Dios que haya alguien en esta hora consciente de su pecado, de su necesidad de Jesús, de que Jesús le limpie con su sangre, que pudiera decir: te escucho, Jesús, que me estás llamando a mí. Quiero ser limpio por tu sangre preciosa. Vengo a ti, Jesús, vengo a ti. Lávame en tu sangre que fluyó desde la cruz. No sigas durmiendo, no sigas durmiendo, despierta. Desde este mismo momento comienza con la más grande experiencia espiritual sobre tu vida. Nadie sabe cuándo el Señor ha de venir o cuándo nosotros tendremos que dejar el escenario de esta vida. Pero sea cuando fuere, que de seguro nos vayamos con Él. Que de seguro nos vayamos a vivir con Él eternamente y para siempre. Este es el llamado que el Señor hace el día de hoy. No durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. El Señor viene pronto. Que Dios haya hablado a tu vida en este día.